Primero ver este video que patrocinó Gurake. Se titula Se hizo billonario hackeando juegos online. Y muestro que hay arriba de la escalera. Ok. Ok. Lo último, bueno. Ok, es Deep Lore de su canal, ¿no? Espera un momento, yo abro esto acá. Vale. A ver. No conozco. ¿Cómo se llama este men? No lo conocía. Facu Peralta. Historia del hacker Manfred, quien vivió más de 20 años con el dinero que generaba hackeando juegos online. Y escuchen esto, si Manfred hubiera logrado vender todo el dinero que hackeó, hubiera ganado 397 trillones de dólares. Hackeó de todo, desde Ultima Online hasta Wildstar. Hasta Y la dice cárcel, que el rival imagino. más difícil que tuvo en su carrera fue World of Warcraft. Quédate en este video que te voy a contar la historia. Los MMORPG existen hace muchísimo. Son mucho más viejos de lo que la mayoría de la gente piensa. Y para los que no estén muy al tanto, un MMORPG es básicamente un juego online masivo. Para darles un ejemplo rápido de lo que es un MMORPG en estado puro, World of Warcraft. Por ejemplo, muchos consideran el juego llamado La Isla de Kesmai como el primer exponente del género, y este juego fue lanzado en 1985. Otros van más allá y dicen que el primero fue un juego llamado Maze War, lanzado en 1974, que fue creado por dos estudiantes de secundaria que estaban haciendo una pasantía en la NASA. Esto es en serio, vayan a buscarlo en Wikipedia. Y realmente durante toda la década de los 80 hay muchos juegos que se jactan de ser el primer MMORPG, como Zork, Adventure y Habitat, un juego lanzado por Lucasfilms. Pero si bien hay un consenso de que estos juegos fueron revolucionarios en su momento y marcaron un precedente, no cumplen realmente con los requisitos para ser un MMO. Claro, aquí lo que yo iba a comentar es un MMO, las siglas de Massive, ¿sí? Multiplayer. Un MMO lo hace que sea que se pueda conectar mucha gente. RPG. Esos juegos ¿Y qué se permiten necesita eso. para hacerlo? Básicamente tiene que ser algo masivo. En los juegos que mencioné antes, debido a las limitaciones de la época, solo podíamos interactuar con algunas decenas de personas porque como mucho. Estaban Estaban era muy limitados para en 10 las personas, opciones que pues no es un ofrecían, y algunos MMO. ni siquiera tenían gráficos, eran simplemente interfaces de texto. Los primeros juegos que realmente empezaron a crear comunidades grandes surgieron en los 90, y los primeros juegos que podríamos considerar MMORPGs basándonos por los estándares modernos serían Neverwinter Nights de 1991 y Meridian 59, lanzado en 1996, que fue el primer MMO con gráficos en 3D. Pero el juego más importante del género en ese momento, y el que sentó las bases de lo que serían todos los MMORPG a futuro, fue Ultima Online, lanzado en 1997. El juego innovó en la creación de personajes, también desarrolló mucho más los conceptos de que los personajes pudieran tener habilidades y estadísticas, y estandarizó los métodos de suscripción mensual que el usuario tiene que pagar para poder jugar un juego. Pero suficiente historia. ¿Por qué cuento todo esto? Chévere ese. Porque Ultima Online fue el primer juego en donde Manfred, nuestro protagonista, realmente se vio inmerso. El problema fue que si bien Manfred disfrutaba No está del en la juego, cárcel. en ese momento Me él solo sorprende. tenía una conexión a internet vía dial-up, o sea que conectaba su computadora a internet. Lo contrataron mediante la probablemente línea telefónica. Y para muchos de alguna los demás empresa jugadores tenían banda ancha. del gobierno. Por eso Manfred se sentía en desventaja al enfrentarse a estos jugadores, ya que su velocidad de internet tan lenta hacía que le ganaran todo el tiempo. Así que Manfred tuvo que buscar alguna forma de poder conseguir sus propias ventajas. En Ultima Online los jugadores podían construir casas, pero debido a las limitaciones de la época, el mapa del juego era algo pequeño, y con 30.000 jugadores conectados, los desarrolladores tenían que optimizar bien el espacio del mapa para crear una buena experiencia de juego. Esto hizo que los terrenos para construir
construir casas y las casas en sí fueran el lujo más grande que un jugador podía darse en Ultima Online. Solo los jugadores más dedicados iban a poder juntar los recursos y el dinero para poder comprar un terreno y construir una casa. Y encima, una vez que ya estaba construida, tenías que realizarle constantes mantenimientos a la propiedad porque si no, desaparecía. Los propietarios de la casa también tenían una opción muy curiosa, y esta era que si entrabas en un estado de locura, podías destruir tu casa. O sea, cada jugador tenía la opción de entrar a su menú y demoler su casa. Porque sí, si hacías esto, la casa desaparecía y todos los ítems que se encontraban dentro de esta quedaban en el suelo y cualquier jugador que estuviera cerca lo podía tomar. Y ahí fue cuando Manfred dijo, jaja, LOL. Resulta que Manfred, usando sus habilidades, logró colarse en los servers de Ultima Online y en un principio se dedicó a observar y terminó descubriendo cómo se reflejaba en el servidor el comando de borrar casas. Resulta que simplemente aparecía el texto delete, o sea, borrar, y el ID de la casa, porque sí, cada casa tenía un ID único. Lo que Manfred tuvo que hacer fue simple, consiguió su propia casa dentro del juego y seleccionó la opción de destruir. Con un pequeño hack podía cambiar el ID de su casa por el ID de la casa de otro, y podía hacer esto porque al tener acceso a los servidores sabía el ID de las casas de todos, así que cambiaba su ID por otro y confirmaba la destrucción de la casa, y no se destruía su propia casa sino la del ID que había puesto. O sea, Manfred podía destruirle la casa a cualquiera y recolectar todos los ítems que quedaban en el piso, y también podía reclamar todos los terrenos donde las casas habían estado construidas. Manfred tenía un poco de moral y según él, si bien al principio se dedicó a destruir las casas de algunos jugadores que le caían mal, después de esto se dedicó exclusivamente a destruir casas que parecieran abandonadas, de jugadores que ya no estuvieran activos. Y hacer esto no solo le dio una fortuna virtual a Manfred, sino que también le dio una fortuna real, ya que en los terrenos que Manfred reclamaba, construía casas y las vendía en eBay y pedía hasta $2.000 por cada una. $2.000 de 1997. Manfred se dedicó a la venta de propiedades de Ultima Online por casi 4 años y según sus propias palabras, este negocio le pagó su carrera universitaria. Manfred seguía constantemente investigando el juego y cada vez encontraba más bugs. Y para devolverle algo a la comunidad, Manfred liberaba al público todos los hacks que no le sirvieran para ganar dinero directamente. Por ejemplo, descubrió un bug que te permitía construir una casa debajo del piso. Haciendo esto, los demás jugadores no podían ver la casa. Entonces, si vos te quedabas parado en esta zona donde la casa estaba construida y un jugador se te acercaba, podías matarlo sin sufrir ninguna consecuencia porque según el juego estaba invadiendo tu propiedad. Dato curioso de este último hack es que dentro del juego había managers, que eran gente que trabajaba en la empresa creadora del juego y estaban ahí como una especie de moderadores. Bueno, resulta que en un acto de compasión, Manfred le avisó a uno de los managers sobre este bug que tenía el juego, para que pudieran solucionar el problema. Pero cuando el manager puso al tanto de la situación a sus superiores, lo despidieron. Creyeron que este manager estaba trabajando con los hackers, porque pensaban que era imposible que estos hackers estuvieran descubriendo todos estos bugs sin tener un informante dentro de la compañía. Todas estas cosas que Manfred iba encontrando hicieron que terminaran baneándolo del juego, y como venganza, una noche, Manfred literalmente borró todas las casas del juego de todos los servidores. Borró 600 casas al mismo tiempo. Manfred sabía que la compañía tenía backups y que podían reponer las casas de todos los jugadores, pero igualmente se encargó de realizar este borrón masivo a altas horas de la noche mientras la compañía estuviera cerrada, para que a la mañana siguiente, a primera hora, lo primero que se encontraban los pobres empleados cuando se sentaban en su escritorio es que el juego estaba hecho un caos total. Después de este épico momento gamer, Manfred abandonó Ultima Online y tuvo un cambio de mentalidad. Iba a seguir hackeando, pero se puso dos reglas. Primero, sus hacks tenían que ser indetectables. Como él mismo dijo, los mejores hacks son aquellos en los que nadie nota su existencia. Y la segunda regla, que le surgió en un ataque de empatía, fue que sus hacks iban a valerse por sí mismos y no podían afectar negativamente a los demás jugadores. O sea, ya no podés borrarle la casa a nadie. Así que con esta nueva mentalidad, Manfred encontró su próxima víctima, el juego llamado Age of Camelot. Y lo primero que hizo fue, al igual
que en última meterse a los servidores y Parece dedicarse diablo a la observar. interfaz. El primer hack que descubrió Manfred fue que en el juego podías realizar un inicio de sesión falso. Podías realizar este falso inicio de sesión y entrar al juego, pero los servidores no habían detectado que entraste. Así que una vez que estabas dentro, le dabas todos los ítems de tu personaje a alguien y te deslogueabas. Lo que hacías ahora era entrar nuevamente al juego, iniciar sesión de forma normal, y como el juego no había detectado la sesión anterior, ahora tenías todos tus ítems nuevamente. Y la otra persona a la que le habías dado tus ítems también los seguía teniendo. Y podías realizar esto todas las veces que quisieras. Con este hack, Manfred básicamente podía crear oro infinito, que era la moneda del juego, y se dedicó a venderlo en eBay. Y continuó con este negocio por 12 años. Todo esto llegó a tal punto en que eBay estaba tan llena de hackers como Manfred que tuvieron que prohibir la venta de todos los bienes digitales. Luego de esta prohibición, Manfred se puso en contacto con hackers chinos y les vendía el oro a ellos. Y los chinos después se encargaban de venderlo a los jugadores en diferentes mercados negros. Lo gracioso de esto es que realmente adentro del juego había gente que pasaba muchas horas jugando y ganaba mucho oro de forma legítima y también se dedicaba a venderlo. El tema es que tenían que vender este oro a un precio, digamos, alto, porque conseguirlo les tomó muchas horas y necesitaban tener una ganancia. Pero Manfred, que podía generar oro infinito en pocos minutos, podía venderlo a un precio completamente irrisorio. Esto hizo que prácticamente todos dentro de Age of Camelot fueran millonarios. Y acá me tocan la fibra argentina porque... Oye, pero eso rompe su regla de no afectar a otros jugadores. Si rompes la economía del juego, está afectando a todos los putos jugadores. Que todos sean millonarios creó una inflación tremenda, porque había tanto dinero Argentina, que ya no tenía ningún valor. Manfred prácticamente destruyó toda la economía del juego. Pero a Manfred no le importaba todo esto, porque mientras todos los jugadores de Age of Camelot se volvían millonarios virtuales, Manfred se estaba volviendo un millonario real. Y sí, ya sé que antes dije que Manfred quería que sus hacks no afectaran negativamente a otros jugadores, pero según él, estos hacks no afectaban negativamente a otros jugadores. Él decía que estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo que todos los jugadores estuvieran llenos de oro. La destrucción de toda la economía del juego era algo secundario. También por estos años ocurrió un accidente en un juego online llamado Shadow Vane, que le reafirmó a Manfred que todos los hacks debían mantenerse en secreto y nunca liberarse al público, porque resulta que Shadow Vane era tan fácil de hackear que cualquiera podía conectarse a los servidores y escribir el comando que quisiera, y el juego iba a ejecutar estos comandos sin ningún tipo de verificación. Esto llevó a que los jugadores hicieran que todo el mapa de Shadow Vane, que se supone que era un juego pacífico, fuera un PvP, o sea que todos podían matarse entre todos. También se dedicaban a subir el nivel de sus personajes al máximo y se destruían entre ellos, se robaban todos los inventarios, se hacían de todo. Y básicamente en un par de horas destruyeron todo el juego. Tim Whiting, un jugador que estaba conectado a Shadow Vane mientras estaba pasando el gran hackeo, dijo: era como si un dios loco hubiera tomado el control del mundo y quisiera destruirnos a todos. Otro jugador, Mike Contelli, dijo: había cientos de tumbas, los nuevos jugadores eran erradicados al segundo, la sangre fluía como en un río, sabía que nada era real, pero igualmente fue espantoso. A mí toda esta situación, más que horrorosa, me parece desopilante, pero bueno, sigamos con Manfred. El hacker continuó saltando de juego en juego, pasó por Elder Scrolls Online, por Age of Conan, Darkfall, Anarchy Online, Rift, Final Fantasy XI, donde descubrió cosas como que si tratabas de darle a un jugador una cantidad negativa de un objeto, el juego se bugueaba y le daba al jugador la cantidad máxima que se podía tener de ese ítem. En El Señor de los Anillos Online encontró la forma de hacer pasar rocas por diamantes y vendía estas rocas a precios de diamante. Cada vez que descubrían a Manfred lo baneaban, pero este se creaba otra cuenta y seguía haciendo lo mismo hasta que se aburría y cambiaba de juego. Pero en absolutamente todos los juegos terminaba encontrando formas de generar ítems y también encontraba la forma de generar
generar lo que más le importaba, dinero virtual que después podía convertir en dinero real vendiéndoselo a los chinos. Y así, Manfred vivió durante 20 años destruyendo economías virtuales. El único juego en el que no encontró la forma de generar dinero fue en World of Warcraft, que al ser el MMO más grande del mundo y al ser de una compañía de mucho renombre que estaba al tanto de que existía mucha gente como Manfred, tuvo una seguridad de muy alto nivel. Sin embargo, esto no quiere decir que Manfred no consiguió nada en WoW. Es más, consiguió mucho y logró romper muchos aspectos del juego. Por ejemplo, logró subir las habilidades de su personaje 3 veces sobre el nivel permitido. LOL. O sea, si la cantidad máxima de puntos para una habilidad eran 5, Manfred tenía 15 puntos en esa habilidad, haciendo que dentro del juego básicamente fuera un dios y podía farmear objetos rapidísimo y destruir a cualquier otro jugador que se le cruzara. En el juego Wildstar, Manfred logró generar mediante sus hackeos 18 quintillones de unidades de oro, que era el dinero del juego. Para que tengan una referencia, esta es la cantidad de ceros que tiene el número 18 quintillones. Y aunque es algo imposible, si hipotéticamente Manfred hubiera podido vender estos 18 quintillones de oro a los precios que se manejaban en el mercado negro, hubiera ganado 397 trillones de dólares. Para que tomen conciencia un poco de la situación, en todo el planeta hay en circulación alrededor de 40 trillones de dólares. O sea que se necesitarían 10 planeta Tierra para poder comprar todo el oro que Manfred tenía en Wildstar. Pero bueno, para bien o para mal, en 2017 Manfred decidió retirarse del hackeo de juegos online. Se retiró. Debido a varios factores. Primero, que la venta de artículos dentro de los juegos claro, ya se volvió algo muy... Claro, yo ahorita decía, lo arrestaron, pero es que realmente hackear un videojuego no es ilegal. O sea, sí es ilegal. A ver, es ilegal dentro del juego. Es ilegal dentro del juego, exacto. No es ilegal legalmente. De las leyes de un país, exacto. Sí, tiene sentido. Mucho más normal. Ya no hace falta que los jugadores se tengan que meter en eBay o en mercados negros para comprar artículos, sino que pueden hacerlo directamente dentro del juego. Y al ser las empresas las que venden ítems directamente, obviamente se esfuerzan mucho más en la seguridad para que gente como Manfred no pueda generar 397 trillones de dólares y les arruine el mercado. Además, lo más importante es que ahora los crímenes cibernéticos están mucho más tipificados. Antes, todos estos hackeos estaban en una zona legal un poco gris. En 1997, nadie podía hacerle un juicio a Manfred por destruir casas en Ultima Online. Pero hoy en día, si Manfred se metiera a Fortnite y generara 1 millón de pavos, Epic Games iría con el FBI a su casa y lo mandarían a Guantánamo. Así que Manfred decidió retirarse del mundo del hackeo y consiguió un... Claro, quizás lo pueden demandar por perjudicar a la empresa por hacerles perder dinero. En eso sí. Claro, ten en cuenta que ahora, como él decía, todos los videojuegos de estos que tienen cosas cosméticas y tal, manejan dinero real, por lo que hackear el juego implica que también estás robándole dinero a ellos o generándole pérdidas, y eso sí que es legal. Continúa al día de hoy, pero obviamente que tiene muy bien guardado en su casa los millones que hizo con todos sus hackeos. También al día de hoy Manfred se dedica a dar conferencias donde explica sus hackeos, cómo los descubrió, cómo los logró, cómo vendía lo que conseguía y cómo las empresas en un punto ya no sabían qué hacer con él. Si les interesa, pueden ir a ver alguna de sus conferencias porque realmente son muy interesantes. Y esa fue la historia de Manfred, el tipo que hackeó más plata que la que tiene todo el sistema solar. Pueden ir a seguirme a Instagram, si quieren también pueden ir a echarle un ojo a mi Patreon, links en la descripción. Les mando un beso a todos, nos vemos, chao. No sabía que ese señor existía. Ah, verdad. Anonymous se queda chiquito al lado de... Sí, el Anonymous de los videojuegos era este hombre. Sí. Verdad, lo de que hay arriba de la escalera. Acá está el Facundo más de chill. Llegamos a 100.000 suscriptores. Les agradezco a todos. Los quiero muchísimo. Gracias por apoyar. No quiero hacer esta despedida muy larga, pero les prometí que cuando llegara a 100.000 suscriptores iba a mostrar lo que había arriba de la escalera. Así que acompáñenme que les voy a mostrar. Bueno, esto es lo que hay arriba de la escalera. Ajá. Mi habitación. Tal vez un poco anticlimático para algunos,
pero bueno, la mayoría ya había adivinado lo que había acá. Ahí está mi ropa, ahí está un ventilador para las noches calurosas, ahí está mi cama, que está apoyada en el piso como cualquier soltero de 20 años, ahí está la tele donde veo anime, ahí hay unas frazadas por si me da más frío, ahí está el ropero o placar o armario, como le digan, donde guardo la ropa que menos uso, ahí está el aire acondicionado, la mejor compra que hice en mi vida, y ahí está la oficina donde trabajo, entre muchas comillas. Apartamento chiquito, pero está bonito. Cuarto insonoro. Sí, sí, sí. Estuvo bueno el video, Gureik. Gracias por la recomendación. Buena ¿Me historia. cocina? Está debajo de ¿Que esto. vive en Japón o qué? No, es argentino. Aquí tan chiquitita la casa parece de Japón.